Pues bueno, ya regresamos después de una breve pausa. Nos continuamos aquí con el licenciado César Gutiérrez Priego y conmigo, la licenciada Berta Martínez. Bueno, Martínez Ledesma. Bueno, estábamos platicando de lo que es la familia de los militares, pero vamos retomando el tema. ¿Tú crees, esperas nuevos, yéndonos a lo serio, que sería una buena sugerencia o no sugerencia plantearle al general secretario de la Defensa la cuestión de los retirados? No, por supuesto, yo sí creo que incluso tiene que ser una propuesta. Incluso por ahí hay un capitán que me buscó y me preguntó porque quería contratar los servicios para checar algunas cuestiones enfocado hacia los retirados. Yo tengo muchos amigos retirados, ¿no? Les mando muchos saludos a muchos de ellos, muchos de mi antigüedad, la gran mayoría ya están retirados, y sé las problemáticas que han tenido que estar viviendo, ¿no? Lo que les ha costado el adaptarse a la vida civil y cómo es gente muy preparada, pero que en el medio civil, como no los conocen, como no hicieron carrera en el medio civil, muchas veces les cuesta mucho trabajo, ¿no? El poderse posicionar, el encontrar un buen trabajo. Por lo general a muchos de ellos, si no alcanzaron los grados de jefes o de generales, los terminan encasillando para que sean única y exclusivamente escoltas. Y ahora incluso tienen la problemática que para ser escoltas tienen que cumplir con una serie de requisitos que se han estado solicitando por parte de la misma Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues derivado por toda la problemática que hemos tenido, ¿no? De que luego los grupos criminales contratan a personal militar retirado o gente que se hace pasar por personal militar retirado y hace una problemática. Pero yo sí creo incluso, porque ya hay una propuesta donde hay que recordar que cuando se crea el AIFA y cuando se crea las empresas, ¿no? Todas estas empresas que son administradas por el ejército, pero no son propiamente del ejército, se supone que los gananciales de todas esas empresas van a ir a reforzar lo que son los sueldos del personal militar retirado. Y esto porque es así. Esto se tomó en su momento de lo que fue la ley del cobre en Chile. En Chile, la ley del cobre, lo que hicieron fue, pues, todos recordamos, sino para los más jóvenes que no sepan, Chile vivió una dictadura militar durante muchos años con un general que se llamaba Augusto Pinochet. Cuando en los años 60 un presidente de izquierda llegó a la presidencia de Chile, hubo un golpe militar, incluso apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, reconocido por el mismo gobierno de los Estados Unidos, Allende, si no mal recuerdo, y después de todo lo que se vivió, después de que Chile nuevamente acabó con la dictadura, que entró a este nuevo capítulo del respeto a la democracia, tenían un ejército muy grande y era un peso económico muy fuerte para las finanzas estatales. Chile es famoso porque tiene muchísimas minas de cobre y lo que se hizo fue que se puso un impuesto especial del 10% a todas aquellas empresas, gran parte de ellas canadienses, que tendrían un impuesto especial para apoyar a todos los militares que se iban a estar retirando para que hubiera una transición democrática tranquila y que no fuera un problema para el gobierno y las finanzas del gobierno chileno. Y eso fue lo mismo con lo que se pensó en México con la ley del cobre, para poder apoyar al personal militar retirado, porque hay algo que la gente no sabe. Todo el mundo ve pues, que este año le dieron a la Secretaría de la Defensa Nacional 127 mil millones de pesos de presupuesto, y todo el mundo dice, wow, es un dineral, es el presupuesto más grande que ha tenido en la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, pero lo que no saben es que el 90% de ese dinero se va en el pago de haberes, que son los sueldos, ¿no? Y que lo demás es el mantenimiento y compra infraestructura, con un menos de un 10%. Entonces, en realidad, pues la mayor parte del dinero se va al sueldo del personal militar, que son los haberes y sobrehaberes, y el problema es que incluso el ISPAM tiene un problema grave,
¿no? Que luego por ahí es importante también que la gente lo pueda analizar y entender. Yo sé, la gente dirá, bueno, pues es que el Seguro Social, pues obviamente hay muchísima más gente que en el ISPAM, estoy completamente de acuerdo, pero el Seguro Social tiene un presupuesto multimillonario en comparación a lo que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Y además, el promedio de vida del mexicano en los hombres es de 72 años y el de las mujeres es de 75 años. En el gremio militar, como son gente que se la pasó haciendo ejercicio, que se cuidó, que tiene disciplina, pues por mucho superan esos años. Entonces genera una problemática presupuestal porque cada año pues hay más militares retirados y existe también pues el hecho de que existe la pensión de viudez, pero el problema es que cada vez han sido muy cortas, no se han aumentado como la inflación ha ido dándose, ya desfasado a lo que a lo mejor hace 20 o 30 años un militar retirado con un haber de retiro podría vivir dignamente a lo que pasa ahora, ¿no? Entonces me parece que por eso sí es muy importante el hecho de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que vemos al secretario de la Defensa, que por ahí hay ya una propuesta para que en realidad, así como se aumentan los sueldos del personal activo, pues también se aumenta el sueldo del personal en retiro. Sí, sobre todo también, o sea, las prestaciones, ¿no? Porque, digo, nos toca ver de repente que no tuvieron acceso a un crédito o que muchas veces andan batallando por obtener un crédito, ya sea de casa, ya sea de diferentes situaciones, un personal. Pero incluso el mismo Banco del Ejército, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo sabe. Conforme vamos creciendo, dejamos de ser adolescentes, nos convertimos en ciudadanos a partir de los 18 años y vamos haciendo un historial crediticio. A lo mejor la época donde mejor crédito podemos tener es de los 30 a los 50 años. Posteriormente, después de esa edad, obviamente el nivel de riesgo sube y el tipo de préstamo baja. ¿Qué pasa con el personal militar? Cuando ya pasan a la honrosa situación de retiro, pues obviamente muchos de ellos ya incluso no son sujetos a crédito por el mismo Banco del Ejército, donde ahí mismo le pagan su pensión, ¿no? Y lamentablemente, pues no es porque sea una política, incluso de la misma Secretaría de la Defensa Nacional, sino porque son las políticas económicas que rigen a nivel mundial, ¿no? En materia bursátil. Y eso pues me parece que es también en perjuicio del militar, del personal militar retirado. Por eso sí es importante, ¿no? Que tengamos a un secretario de la Defensa como el general Ricardo Trevilla, que sí pone atención, que sí ha estado analizando esa parte, el que haya hecho, como tú lo decías, porque eso fue, creo que hace un par de semanas, ¿no? Tiene poquito Invitaron al personal militar retirado para desayunar con el secretario de la Defensa Nacional, que él pudiera convivir personalmente con todos ellos y estar a ras de piso, ¿no? O sea, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas que tienen. Contrario a lo que mucha gente piensa, ¿no? Que simple y sencillamente por el hecho de ser militares están cubiertos y no tienen ningún problema. No, la verdad es que sí es complicado, muchos de ellos tienen que sufrirlo, y más cuando diste tu juventud, tu salud a una institución que es noble, pero que está limitada en cuanto a la situación presupuestal, ¿no? Entonces creo que esa parte sí es muy importante. Yo sí he hecho mucho énfasis en el personal militar retirado, al igual que tú. Hemos hecho diferentes tipos de publicaciones, ¿no? Hemos apoyado siempre en las causas. El problema es también, y yo quiero ser muy claro, ¿no? Sí. La realidad es que a veces el hecho de que yo soy una persona que sí me conocen, a veces están como a la defensiva, ¿no? Me ha tocado ir a la prisión militar y de repente me ha tocado que como que están a la defensiva conmigo y ¿a qué viene? Pues vengo a ver un cliente, ¿no? Entonces muchas veces yo tengo una fundación donde apoyo personal militar que se encuentra procesado o sentenciado. Y lo que hago es que mejor mando a otros abogados para que lo hagan. Y ellos no tienen la problemática a lo mejor que yo puedo llegar a tener. Porque contrario a lo que ustedes crean, no piensen que yo llego y que, licenciado, ya llegó. No, para nada, me ha tocado cada cosa.
Como que luego se ponen así como que a la defensiva, como si fueras tú a hacer otra cosa, cuando realmente uno va a apoyar y ayudar, ¿no? Mira, lo que pasa es que también hay un antecedente, a mí me lo explicaron. Pues sí. Hace no mucho, y no lo digo por nosotros, lo digo porque no hace no mucho eh, hubo una situación donde una abogada grabó a ciertos militares que se encontraban en la prisión militar y que lo subieron a diferentes redes sociales cuando obviamente eso está prohibido porque la prisión militar para efectos reales es un centro federal de readaptación social, o sea, es una prisión federal. Así es. Porque son delitos del fuero militar, que los delitos del fuero militar son considerados del fuero federal. Entonces, cuando muchos de ellos están porque cometieron delitos del orden federal, pero están compurgando ya sea su condena en una prisión militar, pues obviamente eso generó cierta problemática, ¿no? Y contrario a lo que mucha gente puede llegar a pensar, muchas veces se ponen a la defensiva conmigo porque piensan que a lo mejor yo voy a ir a hacer algo que no tiene nada que ver. Yo nada más me peleo cuando no respetan la parte legal, ¿no? A ver, les voy a poner un ejemplo. Y no voy a decir nombres, pero a Berta le consta este asunto. Tuve un cliente que lo habían sentenciado a 20 años de prisión. Y lo habían acusado de un delito y de una reincidencia. Y nosotros dijimos, es que no puede existir una reincidencia. Y lo que hicimos fue, promovimos un incidente de reconocimiento de inocencia y no nos lo quisieron recibir y nos fuimos a un amparo. Gracias a ese amparo que se presentó, porque no nos quisieron recibir el reconocimiento de inocencia, fue que ellos mismos aceptaron y reconocieron que habían puesto una sentencia superior, o sea, 15 años más 5, porque así lo señalaron, porque supuestamente existía una reincidencia de esa persona, cuando esa persona lo estaban acusando de un delito que no solo nunca cometió, sino que además lo estaban acusando de un robo, que la misma Secretaría de la Defensa se había quedado con las cosas y las había decomisado, ¿no? Entonces, cuando el juzgado federal se da cuenta de eso, inmediatamente les dicen, ¿qué crees? No se puede. Y gracias a eso esa persona ya no compurgó esos últimos 5 años y lo dejaron inmediatamente en libertad, ¿no? Entonces, sí genera complicaciones porque cuando uno como abogado o como familia empieza a defenderlos, en vez de entender que eso es una realidad, y eso me pasó a mí con el general Ricardo Clemente Vega García, yo me acuerdo que yo fui con él, ya siendo yo abogado, tenía poco de graduado, pero ya estaba empezando a ver asuntos militares, y entre ellos el de mi papá, me acuerdo que él me dice, bueno, pero es que usted le arma de pedo por todo, ¿no? Porque aunque era muy propio mi general, pues también como buen militar también se sabía decir alguna que otra frase. Yo le dije, mi general, vamos haciendo un trato. Le dije, si usted me muestra una sola muestra, un solo video, un solo audio, una sola fotografía de mi papá con Amado Carrillo Fuentes, le prometo que desaparezco, no vuelvo a hacer ninguna manifestación, no vuelvo a hacer un video, no vuelvo a dar una entrevista, no nada. Se quedó callado como 2 o 3 minutos y me acuerdo que me dijo, pues es que no hay. Digo, bueno, mi general, ¿y cómo quiere entonces yo que fui secuestrado, torturado? Mi hermano, mi madre tuvo que salir huyendo porque le inventaron 1000 cosas. Se metieron a las casas de mi familia, nos quitaron absolutamente todo. Cuando yo sé que lo que hicieron fue una injusticia y quiere que me quede callado. Y me acuerdo que me dijo, no, pues no, tampoco, ¿no? Y a partir de ahí nunca volví a ver al general Ricardo Clemente Vega García, pero lo que sí me dijo es, yo le voy a hacer una promesa. Cabrón de los juzgados militares que se quiera pasar de listo, pero en serio de listo, no porque usted ande sin que se quiera pasar de listo, me dio el nombre de un general y me dijo, usted se va a poner de acuerdo con él y él va a revisarlo. Y si es cierto, nosotros vamos a tomar cartas en el asunto porque se le tiene que juzgar conforme lo que es, con la verdad y con justicia. Ahí fue cuando yo empiezo a ganar asuntos en el foro militar y que eso nos ayudó para posteriormente poder hacer todo lo demás que pudimos hacer con mi padre. Pero que tuvo que pasar esa situación y que es complicado, ¿por qué? Porque muchas veces confunden, ¿no? A mí por un lado me dicen que
no, es que usted, todo es pro ejército y la chinga, y llegas de este lado y te dicen, no, pinche mitotero, usted bien. Entonces, pues ni modo que me quede callado cuando ves que sucede una injusticia en donde a una persona que no comete un delito lo están acusando de haber cometido un delito y que cuando se quiere defender no lo dejan defenderse. Tengo que reconocer, ¿no?, que a raíz de que hubo el cambio de los consejos de guerra por estos juzgados adversariales militares, ha mejorado bastante. Falta todavía, creo que falta todavía bastantes cosas, pero creo que sí ha mejorado mucho, ¿no? Creo que han entendido, ¿no?, la parte del respeto que tiene que haber para el personal militar. No en todos los casos, hay algunos en donde pues, sigue habiendo algunas, ¿no? Eh, pues todavía abusos, ¿no?, por parte de algunas autoridades, pero sí se ha mejorado bastante. De entrada, se criminalizaba el personal militar. Desde que estabas procesado, inmediatamente te sujetaban a proceso, y en cuanto te sujetaban a proceso, dejabas de percibir realmente el sueldo y terminabas ganando la 10ª parte, que todo el mundo dice, bueno, es que era el 50%, sí, pero lo importante del sueldo del militar no es el haber, sino el sobrehaber, ¿no? Y ahí es donde pues todos estaban en la precaria situación de, pues, ¿cómo le hago para mantener a mi familia, no? Porque ellos, como decían, bueno, bien o mal, ya estoy aquí adentro, pero ¿y los demás, no? Y sobre todo porque en muchas ocasiones, pues nada más era eso, el sueldito que ellos tenían sin el sobrehaber, ¿no? O sea, eso era, o sea, es muy puntual hacerlo. Digo, yo recuerdo cuando nos pasó a nosotros, ¿no? Es que no puedes tener una segunda chamba. A ver, no es de, yo soy militar las 24 horas y las horas que me sobren, pues no te sobran nada, voy a trabajar de seguridad privada en algún lugar. No, pues no, simple y sencillamente no se podía. Incluso en aquel entonces, algunos militares llegaban a crear empresas de seguridad privada o algo, pero incluso era mal visto en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Pues porque hacen la lógica, ¿no? A ver, si llega un soldado y te dice, oiga, jefe, pues yo que ando de franquicia, quiero ganar una lana extra, ¿me puedo ir a chambear con usted? Dices, no, pues sí. Ah, no, ¿cómo? Te andas llevando a los soldados para acá. Entonces era una complicación, ¿no? Entonces no era muy fácil. Había a lo mejor algunos que ponían algún negocio con algún familiar o con los hijos, pero era mal visto por parte de la Secretaría. Entonces, pues como que se dedicaban a su carrera al 100%. Así es, yo te digo que yo me acuerdo mucho, bueno, pues cuando pasamos nosotros esa situación, precisamente era eso, ¿no? Que a final de cuentas te suspenden y pues la familia a ver cómo le hace, ¿no? Porque ellos, aunque ellos están adentro, pues la familia queda totalmente desprotegida, ¿no? Y eso, bueno, tú también lo viviste, y mucha gente que lo está viviendo y que por eso, pues trato de buscar la forma de apoyarlos, aunque a veces se dejan llevar por lo que les dicen o por lo que escuchan. Entonces es bien importante también hacerles ver esa parte, ¿no? De que no se vayan por lo fácil, no se vayan porque yo te voy a defender y te voy a sacar, que es lo que les dicen, pero deposítame tanto y entonces te prometo que te saco en tanto tiempo, ¿no? O sea, no es cierto, eso no es cierto. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Bueno, César, y hablando, bueno, tenemos el caso de tu papá, tenemos el caso de mi papá, pero hablando de otra cosa. ¿Tú crees? Hablando hace rato estábamos hablando de las armas y estábamos diciendo de la caballería, la infantería, la artillería, que por cierto todos les mandamos un grato saludo y somos Fuerza Aérea también, Marina, Guardia Nacional, a todos les mandamos un grato saludo. Para nosotros todos son iguales, ¿cierto o falso? Sí, la verdad es que sí, no, obviamente es lógico que en mi caso personal y en el tuyo tengamos a lo mejor un cariño especial por la Eital y caballería, ¿no? Pero pues yo tengo amigos de todas las armas y servicios también, ¿no? Incluso ahorita en el Colegio de Defensa, pues muchos también incluso de la Guardia Nacional, que muchos de ellos son provenientes de alguna otra arma. Y la verdad es que pues es gente que merecen todo mi respeto, porque pues, no importa el arma que tengas, ¿no? Las funciones que realicen pues son las mismas, ¿no? Así es. Incluso ya los policías militares también, ¿no? Que eso sí,
les tengo mucho cariño, tengo muchos amigos, pero parece que los buscan con el moldecito, ¿no? El más, no, no pasas y no pasas. No, sí, no pasas y no pasas y no pasa. Y puede llegar mi general secretario y no pasa, porque mi cabo me dijo que no pasa. Ande, cabrón. Oye, o cuando hay una orden que les dice, no, miren, esta puerta no se abre por esto, ellos lo toman literal, o sea, no se abre, ¿no? Así es, y no importa cómo le hagas, nomás no. Sí, ahí donde yo trabajo, pues ya sabes, ¿no? O sea, hay puertas que no se abren, escaleras que no se usan, pasto que no puedes pisar, porque a final de cuentas vivimos o estamos trabajando dentro de una base aérea y hay reglas y bueno, ¿qué te puedo decir Pero a si ver, lo vivimos? lo que platicábamos, ¿no? A ver, ¿por qué está tan bonito el pasto? Ah, pues es que aquí lo cuidamos y no dejamos que lo pisen. Pues sí, pero eso es normal, pero incluso tú lo ves, o sea, vamos a jugar fútbol, órale, vamos a jugar fútbol. Pero si no hay partido de fútbol, nadie puede andar adentro de la cancha de fútbol, porque se tienen que respetar las cosas exactamente como son. Dices, pues sí. Las reglas son las reglas y los horarios también. Sí, nosotros te voy a platicar una anécdota. Estábamos jugando, éramos del equipo de voleibol, mujeres, ¿no? Esposas de militares contra las militares de la base, del regimiento, de la zona. El primer día ganamos y el general en ese entonces de la base aérea nos llevó banda de guerra, no, ya sabrás, ¿no? Pero al siguiente partido que perdemos, no, hombre, agarró y subió a su banda de guerra y se la llevó muy enojado porque nos habían ganado a las de la base aérea, la zona militar, ya sabes, que a fin de cuentas militares, ¿no? Pero pues como debe de ser, ¿no? Así es como yo he entendido siempre las cosas y eso es como algo normal, ¿no? O sea, a mí se me hace incluso normal, pero pues son las cosas que nos toca vivir y ver y hacer pero pues ni modo, así son las cosas, ¿no? Pero sí todos tienen ese sentimiento, ¿no? Eh, pues de pertenencia. Mira, precisamente de eso te iba a hablar, la hermandad. Es lo que platicaba yo con algunos compañeros, ¿no? Les decía, la diferencia o lo que nos diferencia del medio civil es que puede ser quien seas, pero si otro militar o otra familia de otro militar ve que estás sola, ve que tienes una situación, no falta el que vayan, se acerquen, vean qué está pasando contigo, si se te ofrece algo. Digo, eso yo lo viví, tú también lo viviste como hijo de militar. Y eso es una hermandad que hasta la fecha no sé si te pasa de que, es de que es mi tío, y es tu tío. Pues, o sea, es mi tío porque me conoció de chiquita y crecimos y es mi tío. Exactamente. Todo el mundo me decía, oye, tienes muchos tíos, muchas tías. Pues claro, pues es que los amigos de tu papá, los compañeros de tu papá, se terminan convirtiendo en tus tíos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que somos una gran familia. Muchas veces eras el nuevo, pero a veces llegabas y te encontrabas algunos otros amigos que ya habían estado en algún otro lugar y de alguna forma te ayudaban. Pero también, a ver, los que vivíamos en unidades habitacionales militares o que íbamos a los regimientos o a los batallones, ¿no? A mí ya me tocó cuando mi papá alcanzó el grado de general, bueno, pues ya iba no nada más al regimiento, sino que ya también fue comandante de zona, entonces ibas a diferentes lugares. Los hijos de militares nos teníamos que cuidar entre nosotros porque muchas veces las instalaciones pues no están en lugares muy bonitos que digamos. Entonces cuando salíamos a cualquier cosa, ahí nos dan unas corretizas porque nos dicen, vienen los hijos de los guachos, y joder, córrele, cabrón, ¿no? Pero la verdad es que sí, yo siempre la pasé muy bien. A mí alguien me decía, ¿no fue difícil ser hijo de un militar? La verdad es que no. Yo creo en lo personal que se me hacía tan normal los cambios, el llegar a ser el 9 de la escuela, el tener que hacer ejercicio para estar a las 5 de la mañana. El simplemente atravesarte la avenida y sabes que el vehículo se va a parar porque estás acostumbrado a que... Bueno, pero ya cuando salías a la calle te das cuenta que nada que ver. Exacto. Porque acá iba pasando un peatón, lo que sea, ya sea que llegara el de la guardia, ¿no? Porque la policía militar, pues es últimamente, pero antes era el personal de la guardia o el vehículo veía que iba pasando un peatón y inmediatamente se paraban y todo lo demás. Salías a la calle y no te bajaban, ¡ay, pendejo, qué andas haciendo por allá! Que se olvidó ahora qué pasó, ¿no? Yo cuando llegué aquí a México, me decía un capitán, vine a un curso de adquisiciones
Ya me andaba yo atravesando y me dice, licenciada, le recuerdo que no está en la unidad militar, ¿eh? Y yo, sí, ya sé. No, no, es que es real, a ver, no puede ser posible porque a todos nos pasa. Eh, pues todos pensamos de repente como que tú ahorita que estás viviendo allá pues es el AIFA, es una ciudad completamente distinta. La gente no lo cree, pero ahí mismo tienen supermercado, tienen un museo que es el Museo del Mamut, tienen calles, tienen las unidades habitacionales, hay un montón ¿cómo se llama? De diferentes instalaciones militares. El hotel. Hay escuela, hay hotel. Bueno, pero aparte algo que ha pasado con el hotel que se me hace increíble. La gente piensa que es nada más un hotel para el ejército y no. O sea, la idea es que cuando los militares van a diferentes lugares, hay un hotel del ejército en donde pueden ir y obviamente pues se les da un poco más barato por ser militares. No, pero este hotel ha sido un éxito tan grande que casi siempre está lleno, pero por civiles que quieren ir a conocer el Museo del Mamut, el de aviación, hay los trenes. Ese de los trenes ha sido un exitazo también. Quien no conozca el AIFA y toda la ciudad que hay alrededor del AIFA, el Grupo Mundo Maya, los invito a que vayan. Museos, la verdad que fíjate que ahorita que yo estoy ahí me toca ver mucho extranjero, mucho extranjero yendo a visitar lo que es el Museo de Aviación, lo de los trenes, los museos de los trenes, el del Mamut, el AIFA, todo lo que es dentro de Santa Lucía, ya te los encuentras en el hotelito comiendo, en la placita que está ahí de Plaza Sedena. De verdad que sí, los invitamos cuando gusten ir, ahí está también el Grupo Mundo Maya, y pueden ir y pueden visitar y pueden pasearse, está muy padre y es el acceso, pueden pasar, claro, les revisan, tú sabes que para entrar pues les revisan el vehículo, así es, pero es por su propia seguridad y a final de cuentas, o sea, pueden sus niños brincar, saltar, subirse a los aviones. ¿Ya has visitado el Museo de la Aviación? Sí, a ver, acabo de estar hace como 2 meses, me invitaron ahí a un evento, fuimos y la verdad es que me quedé gratamente sorprendido porque pues obviamente conozco bien el AIFA, lo conozco desde que era una base aérea. Hay que recordar que el AIFA es una base aérea mixta, ¿no? Porque por un lado es aeropuerto internacional y por el otro lado es una base aérea militar y que cumple con ambas funciones, ¿no? Pero todo lo que construyeron, lo que hicieron, cómo lo cuidan, la forma en cómo la gente incluso, hagan de cuenta que cuando uno como civil va, yo soy civil, aunque entiendo la parte del gremio, nos damos cuenta que rompimos algo de lo que todos los días ellos hacen. Hagan de cuenta que si un camino es nada más para ir y otro para regresar, pues uno se mete por el de ir, ¿no? Y te das cuenta cómo empieza a crear un pequeño caos de lo que es el orden que se lleva todos los días. No encuentras un pedazo de papel tirado, todo mundo, incluso si te ven como perdidón, qué necesita, hacia dónde se dirige. La verdad es que los fines de semana lo abren para que la gente vaya y puedan conocer todo esto que Berta les acaba de comentar ahorita. A mí en lo personal me ha gustado mucho cómo han sabido enfatizar las relaciones cívico-militares para que la gente entienda, conozca y quiera a sus Fuerzas Armadas, ¿no? Y que las vea de forma distinta a lo que nosotros conocimos en los 60, 70 y 80, ¿no? Que cuando llegaban los soldados decían en la torre, casi, guarden a las muchachas porque se las van a robar y van a empezar a tirar plomazos, ¿no? Y la verdad es que sí ha cambiado mucho para bien, y eso tiene que ver con la ideología también de la actual presidenta de México, ¿no? Que ha hecho énfasis en la apertura que debe de existir. El secretario de la Defensa entiende la importancia de la comunicación social, puesto que él en algún momento fue el director de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ha entendido que es muy importante la interacción que tiene que existir con la gente. Pero además van a tener la oportunidad, porque ahí mismo, ahí cerca, también están las unidades de fuerzas especiales, de los murciélagos,
¿no? Y ahora tan famosos los murciélagos, pero pues, tan conocidos, ¿no? Estamos hablando desde que se inició con el GAFE, ¿no? Del alto mando y pues después, posteriormente con los GAFes regionales, etcétera, etcétera, y cómo fue evolucionando a lo que hoy conocen ustedes como los murciélagos, ¿no? Y que ya vieron que tienen la capacidad incluso para ir y abatir al crimen, al líder criminal más importante del mundo, ¿no? Como Nemesio Ceguera Cervantes, porque tienen las capacidades tácticas donde incluso han sido considerados en su momento las mejores fuerzas especiales del mundo y han ganado varios concursos internacionales como fuerza de comando, y el año pasado quedaron en segundo lugar, el antepasado quedaron en primer lugar, incluso por encima de la Fuerza Delta de los Estados Unidos. Entonces, para que vean también, y los que tengan curiosidad o les llame la atención, o los jóvenes que por ahí les gustaría ingresar a las Fuerzas Armadas, pues creo que es buen momento como para que puedan hacerlo. Sí, sobre todo acercarse y conocer, porque es eso, o sea, conocer, darse la oportunidad de conocer. Yo me topo de repente niños así pequeños, bien emocionados, saludando a los soldados y los corretean y fotos y digo, eso es padre, ¿no? Porque al final de cuentas creciste en ese gremio y es algo muy padre. La verdad es que sí, mira, a mí siempre me ha llamado la atención mucho los caballos, ¿no? Yo creo que era por el hecho de que mi papá desde muy chico nos hizo convivir con los caballos, el de caballería, la familia de mi papá les gusta practicar charrería, no sé yo de charrería, para que les digo mentiras, mi papá desde muy chico no me dejó andar en la charrería, porque me decía que a los charros les gustaba ser vagos, y que yo ya pintaba para ser medio vaguillo desde chamaco, entonces por lo mismo que charrería, ¿no? Pero sí sé, y me gusta, me llama mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención la forma gallarda como caminan los militares, ¿no? Y ahí te explican que marchar es caminar con gracia, ¿no? Y la forma de cadencia que tienen, los pasos que se tienen que realizar. Hay un montón de cosas que uno no entiende cuando está más joven y cuando vas creciendo te explican, todo tiene un porqué, ¿no? Y más ahora que existe también una gran apertura. Es cierto, a la vieja escuela podrá haber cosas que no les guste, pero también hay otras cosas que les gustan. Ellos mismos dicen, oye, qué padre, a mí me hubiera encantado que en mis tiempos le hubieran dado oportunidad a la gente de que pudiera ingresar a instalaciones militares para que pudieran convivir y conocer realmente cómo vivimos, qué es lo que hacemos. Porque la realidad es que es un trabajo normal, nada más que sí está lleno de reglas, disciplina. Pero ellos cuando salen son como cualquier ciudadano que salen a ver a su familia, a hacer sus cosas, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero el simple hecho de que los niños se puedan subir a los aviones, o sea, los helicópteros, porque luego a mí me da mucha risa cuando vamos, ya sabes, yo Fuerza Aérea también, se suben a los aviones y luego mejor el papá, no, quítate, yo primero y ahorita te subí, el niño así como que, pero es de que yo quería subirme, ahorita, o los dejan subir en el museo, hay vehículos militares con armas, pues ahí puestas, pero obviamente pues ahora sí que sin balas, ¿no? Y entonces se ponen el casco y no, ellos se sienten pero yo estoy igual con mis chamacos. Ay, que, bueno, a ver, yo te enseño, hijo. A ver, yo primero, ¿no? Mira, a mí porque siempre me llamó mucho la atención. Esa es la realidad, siempre me gustó mucho. Y porque además me tocó convivir pues, con todo tipo de personas, ¿no? Los ayudantes que estaban en mi casa, que muchos de ellos eran personal de tropa, pues nos enseñaban las costumbres que ellos tenían. Y pues, para mí eran como me gustaba mucho. Por eso ahora que anduvimos de candidatos el año pasado, pues nos fue muy bien porque pues, la gente a donde yo llegaba tenía alguna anécdota o había algo que me unía, ¿no? Con el estado de la República donde íbamos. Y pues es que me tocó vivir en muchos estados de la República, me tocó vivir con gente de diferentes lugares, entonces te enseñan ciertas costumbres. Y la verdad es que yo siempre quedé muy agradecido. A mí, en lo personal, sí me gustó mucho vivir dentro del gremio. Ahora, si tú haces un comparativo con lo que se vive afuera, con lo que se vive adentro, pues podrías decir que hubo carencias, pero la realidad es que como no lo ves, porque pues, tus amigos son los hijos de tus tíos, que también son militares, todos nos tenemos que parar temprano, todos tenemos que ir a la escuela, todos tenemos que hacer ejercicio, todos traemos casi los mismos tenis que en aquel entonces eran tenis Sedena, ¿no? Porque la Sedena hacía unos tenis, ¿no? Así es, casi la escuela, hijos del ejército, ¿no? Y era como que pues, las cosas normales, a mí se me hacía algo muy normal, muy natural,
y que pues ese nivel de apoyo que teníamos entre nosotros mismos era lo que nos ayudaba, porque además teníamos prohibido muchas cosas, ¿no? No nos podíamos ir a ciertos lugares, había veces que podíamos estar en riesgo, o sea, tenía sus complejidades también, pero como todos lo hacíamos juntos, pues yo creo que eso es lo que nos ayudaba a sentirnos cómodos, a sentirnos contentos, porque decíamos, bueno, pues es que aquí estamos todos, y si todos estamos haciendo lo mismo, pues no se me hace algo distinto, ¿no? El problema viene, y yo lo veo a lo mejor con estas nuevas generaciones, haciendo referencia a mis hijos, ¿no? Si de repente un hijo trae una cosa que los otros no traen, pues entonces, ay, ¿por qué él sí tiene eso y por qué yo no? Y por qué yo tengo que hacer esto y por... Pero como acá todos nos traían cortitos y pelo corto y vámonos y o sea, se acabó y, no, y nada de pantalones rotos y zapatos bien boleados y cómo que no, y siéntese y cállese y uy, qué esperanzas de llegar y reclamarle algo a tu papá o decirle no estoy de acuerdo, no, bueno, ¿no? Pero pues a mí se me hacía tan normal que por eso a mí siempre me llamó la atención y me gustó. Ahora ya como especialista, que empiezo a ver pues las deficiencias que hay incluso en las mismas leyes. O sea, no puede ser posible que al día de hoy le seguimos poniendo parchecitos a la ley para poder hacer que las Fuerzas Armadas cumplan con ciertas funciones. ¿Por qué? Y tengo compañeros en el Colegio de Defensa que son diputados y algún senador, y les he dicho, ustedes necesitan apoyar porque la gente muchas veces se pregunta, un ejemplo, ¿no? Con este nuevo sistema, que costó tanto trabajo irlo adaptando. Es un sistema que lleva siglos en los países sajones, pero que en México nos costó trabajo porque nosotros veníamos de un sistema que en teoría se llamaba mixto, porque realmente era inquisitivo, donde la gente, la autoridad llegaba y te acusaba de un delito y tú tenías que demostrar que eras inocente. Cuando llega este sistema penal adversarial, donde las partes tienen los mismos derechos, tienen las mismas capacidades de ofrecer pruebas, realizar dictámenes y etcétera, hubo una situación, por ejemplo, antes tú podías llegar y decir, alguien llegaba, te robaba, y buscabas a un policía y le decías, oye, me acaban de robar, buscaban a la persona y no lo encontraban. Pero a los 3 días, veías a la persona y le decías al policía, él me robó. O sea, el policía llegaba y lo detenía, lo llevaba con el Ministerio Público y el Ministerio Público levantaba averiguaciones previas a la carpeta de investigación. ¿Y qué pasaba? Que de repente decían, ¿qué crees? Pues la detención fue ilegal. ¿Pero por qué la detención fue ilegal? Porque la flagrancia ya había concluido. Entonces, para que se pudiera detener a una persona de acuerdo al debido proceso, tú tuviste que haber ido al Ministerio Público a presentar una denuncia, iniciar una carpeta de investigación, y ya después de la carpeta de investigación, entonces podían detener a esa persona. Todo eso, que tan sencillo podemos explicar ahorita, realmente esas funciones no la tienen las Fuerzas Armadas. Ahora como coadyuvantes y años después que han visto toda la problemática que se ha tenido, incluso las detenciones que realizaba la Guardia Nacional eran ilegales porque la Guardia Nacional no existía como concepto policíaco en la Constitución, ¿no? Si bien es cierto, la menciona en algunos artículos, porque pues recordemos que nuestra Constitución es una copia de la de Estados Unidos, pues por eso esta Policía Nacional que tenemos ahora la determinamos como Guardia Nacional. Y pues ese tipo de situaciones que cuando vas creciendo y que ves que puedes apoyar también a tu gremio, ¿no? Con todo lo que nosotros pudimos haber vivido, no deja de ser nuestro gremio, no dejamos de quererlo. Nos ha tocado, ¿no? Que luego nos digan, no, pero es que ustedes nos han tirado. A ver, mi amigo, ¿no? Vamos quedando claros y vamos arreglando paradas. El ejército, al igual que la Armada de México, son de las mejores instituciones que hay en este país. La Fuerza Aérea es de las mejores instituciones que hay en este país. La Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, son de las mejores instituciones que hay en este país. Pero si ha habido personas dentro de esas instituciones que son corruptos, que son nefastos y que son personas que nunca debieron haber sido secretarios de la Defensa o secretarios de Marina. Ese es mi personal punto de vista. Y eso lo voy a seguir denunciando hasta el último día de mi vida. Así como también creo que hay presidentes que no debieron haber sido presidentes de este país y que siento que hay muchos jefes policíacos o procuradores, ahora fiscales, que no deberían ser. Pero eso no significa que la institución esté mal. Y cuando ya
arreglas paradas con ellos, como lo que les decía, de repente voy a la Fiscalía General de Justicia Militar o voy a alguna de las prisiones militares, están a la defensiva, ¿no? Me ha tocado hasta que sean muy groseros conmigo, pero muy groseros, o groseras, y de repente me ha tocado que llegue el director de la prisión y me diga, licenciado, ¿cómo está? ¿Qué anda haciendo aquí? Y yo hasta me saco de onda porque, oiga, mi general, pues si acabo de mandar a la gente casi casi a que me corran. No, yo nunca dije eso y que no sé qué. Y bueno, sí, ¿no? O sea, de esas cosas que dices, bueno, es para que vean, ¿no? Yo no soy una persona que quiero la institución, pero si también veo que hay cosas que están mal, pues lo digo. Lo que pasa es que yo no utilizo los medios para litigar un asunto. Si yo veo que algo está mal, primero lo hago por los medios que se tienen que hacer. Si después de utilizar los medios que se tienen que hacer, la parte legal que se tiene que realizar, el presentar los recursos que se tienen que llevar a cabo, que se me concedan y que no los quieran ejecutar, entonces sí, ya voy a un medio de comunicación. Pero no por el simple hecho de decir, me voy a poner a litigar en los medios, y esa parte está mal. Y si algo hay que reconocer dentro del mismo gremio, es que el gremio es cerrado, les gusta que sea respetuoso, incluso si te vas a pelear y está justificado el motivo por el cual te peleaste, se pueden molestar, pero lo entienden, ¿no? Me llegó a pasar en alguna ocasión, cuando yo empezaba a litigar en los juzgados militares, me agarré a golpes con un agente del Ministerio Público, militar, que me decía que yo me estaba burlando de la institución, y yo le decía, pues si aquí el único civil que veo eres tú, porque no eres egresado de una escuela militar, y eres un civil que le dieron un grado, nos fuimos de palabra, salimos y antes, afuera de los consejos de guerra, había una fuente muy grande, y ahí nos dimos de manazos, ¿no? Y ya después llegaron los policías militares, me detuvieron, y ahí se armó todo un rollo. Pero incluso cuando me mandan llamar a mí, y entienden por qué fue la situación, qué fue lo que nos dijimos, aunque se molestaron, entendieron el por qué, ¿no? El problema es cuando tú realmente no respetas, y creo que eso pasa en muchos lados, ¿no? Que cuando hacen esas famosas bases de operaciones mixtas, ¿cuál es el problema que les ha sucedido, no? Los militares tienen que estar alertas, tienen que estar... Simplemente te pongo el ejemplo de la cuestión de cuando hacen un retén militar o cuando piden una revisión al vehículo. A mucha gente le genera molestia, le enoja, ¿no? Cuando realmente pues ellos solo están haciendo su trabajo y dentro de su trabajo es la seguridad, ¿no? Pero aparte tú lo dijiste, a ver, también nosotros, y es algo que yo sí he hecho mucho hincapié, tenemos que preparar a nuestro personal. Creo que hay una gran preparación últimamente en muchos aspectos, pero hay otras en donde luego me los comen, ¿no? Desde que llegan y... Buenas tardes, caballero, fíjese que estamos implementando. No, es que el artículo 14, 16 y 20, 21 constitucional señalan que... Y se quedan... Bueno, ya pásele. No, espérame. Aquí yo tengo un radiograma o aquí hay un operativo permanente con fundamento en tales artículos, bla, 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 porque además la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí nos autoriza, de acuerdo a los niveles de interacción que tienen que existir entre la autoridad y entre, ¿cómo se llama?, la ciudadanía, para que si nosotros consideramos, de acuerdo después de la observación, que exista o que hay motivo para pensar que se puede estar cometiendo un delito en flagrancia, nosotros realizar el segundo paso, que es, después de observar, pues nosotros poder hacer una revisión de forma física. Y si usted, después de que nosotros le estamos avisando, ese tipo de cosas que no sería tan difícil poder hacerlo, pues obviamente es parte de la institución, ¿no? Sí, pues es de que son muchas cosas, pero tú y yo nunca vamos a terminar de platicar, ¿sabes? Y de exponer algunas situaciones. Oye, César, pues se nos está acabando el tiempo. Creo que todavía hay muchos temas que podemos hablar y que podemos platicar y sobre todo que podemos orientar a nuestra gente, a nuestro gremio y a toda la gente que nos quiera seguir y, ¿por qué no, verdad? También a los civiles, si tienen dudas, si tienen alguna situación y los podemos apoyar en algo, claro que sí, con mucho gusto. Por supuesto. Pero ahorita el tiempo pues ya se nos está acabando. ¿Qué? ¿Viene la tercera parte después? Claro que sí, lo hacemos después con toda la calma del mundo, lo hacemos. Lo que pasa es que tú y yo somos como comadres, nos ponemos a platicar y podemos aventarnos horas. Pero prometo que va a haber una tercera parte y que vamos a poder
seguir platicando así a gusto, sabroso todo esto. Y les pido que vayan a las páginas de mi amiga, la licenciada Berta Martínez Perea, que es una gran abogada, es una gran luchadora. Ella ha estado conmigo en muchas de las luchas que hemos llevado a cabo y que no solo les va a gustar el contenido de lo que ella presenta, comparte, sino que además les va a caer excelentemente bien como persona, aparte de ser muy guapa y muy inteligente, es un gran ser humano. Muchas gracias, César. Pues yo los invito a seguirnos. Soy la licenciada Berta Martínez, estoy con Proyecto TV7 y esto es un café y una charla entre amigos. Muchas gracias por todo, por apoyarnos, por seguirme y porque eres mi amigo del alma. Y siempre seremos así. A ver, nunca he negado ni a mi familia ni a mis amigos. Y hay algunos que, ay, Dios mío, me dan ganas de negarlos, pero jamás lo he hecho y jamás lo haré, ¿no? Pues muchas gracias, César. ¿Algo más que quieras para finalizar? Nada, que es un placer que nos hayamos podido ver y que para mí siempre es un placer, un privilegio poder platicar de todo esto. Como tú lo dices, no solamente es con la gente del gremio, es con los amigos, con los familiares, también con cualquier persona civil. Nosotros apoyamos en la parte que a nosotros nos corresponde, hacemos nuestra chamba como abogados, ¿no? Y en lo que podamos apoyar lo vamos a seguir haciendo siempre. Soy una persona con realmente ideología de izquierda y sí he pensado siempre que tienes que apoyar a hacer de tu país un mejor lugar. Con todo y que nos falta mucho, por lo menos tratar de apoyar esos cambios, ¿no? Así es, yo concuerdo contigo y yo también estoy a favor de eso. Mientras sea en bienestar para todo el país y todos nosotros, estoy también de ese lado. Perfecto, pues nos Muchas vemos para la gracias. tercera parte. Cuídense mucho. Cuídense mucho y continuamos después. Bye.